Santo eres, Señor. Glorioso, maravilloso eres tú. Te exaltamos, Rey, en esta hora. Bendecimos tu nombre, mi Rey. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sean para ti. En el nombre de Jesús. Y damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos y entendemos que tú nos regalas este tiempo, Señor, para llenarnos de ti, llenarnos de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, de tu Espíritu Santo, Señor. Siempre estás al cuidado de nosotros. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Y te pedimos, Dios, que tomes el control de este tiempo. Permítenos redimir el tiempo correctamente, Señor. Bendice a las personas que se conectan. Toma el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que, Señor, tú puedas ser glorificado una vez más por medio de la predicación de tu palabra, que obres en los corazones, que nos llenes de tu amor, de tu misericordia, de tu poder, y que, Señor, haya un fluir glorioso de tu presencia en cada hogar, en cada vida, en cada corazón, un derramar de tu presencia, Señor, para que tu Espíritu Santo nos siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor, por medio de tu palabra, pero con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que se glorifica de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Señor, colocamos este mensaje, esta palabra en tus manos. Coloco mi vida en tus preciosas y poderosas manos, y que seas tú, Señor, el que haga la obra en cada vida y en cada corazón. Que seas tú quien cambie, quien transforme, quien vivifique, quien añada a la iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, buenas noches para todo. Marta Zavala, Dios la bendiga. Tendremos en cuenta tu petición, estaremos orando por tu familia. Y les recordamos pues de antemano que mañana 5 de la mañana, con el favor de Dios, estaremos orando, estaremos clamando al Señor, teniendo nuestro tiempo de devocional. Entonces, mi hermana Marta Zavala, estaremos allí elevando una oración por usted y por tu familia. Vamos a ir a la palabra, al estudio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco de la mente de Cristo. Grandes teólogos, estudiosos de la palabra, concuerdan en algo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él recibió clavos en sus manos, en sus pies, una corona de espinas en su cabeza, que habla como de alguna manera esa muerte fue por nosotros, pero al mismo tiempo estaba mostrando, para vencer el pecado, que necesita en la vida del ser humano ser sujeto a la voluntad de Cristo. Nosotros, tú y yo, debemos estar sujetos a la voluntad de Cristo. Y una de las cosas que más debe sujetarse a la voluntad de Cristo es nuestra mente, nuestros pensamientos. Que pensamos, cuando hacemos algo es porque ya lo hemos pensado. ¿Cómo lo hacemos? Es en base a nuestros pensamientos. Cuando yo suelto una mala palabra es porque en mi pensamiento hay algo que me guía a soltar esa mala palabra o una buena palabra, una buena o mala actitud. Entonces, la corona de espinas es una muestra que la mente, la cabeza, el cerebro nuestro necesita estar sujeto a la voluntad de Cristo, al igual que nuestras manos, que nuestros pies, y aún hay un gran simbolismo en esa lanza que traspasó el costado de Jesús. Y hoy vamos a hablar de la mente de Cristo. De alguna manera nosotros tenemos que pensar como Él piensa.
Tenemos que vivir bajo sus pensamientos. Cada vez que vayamos a enfrentar una situación, cada vez que vayamos a tener que tomar una decisión, debemos tener la mente de Cristo para tomar decisiones sabias, actuar conforme a la voluntad de Dios y no a mi manera, porque si tenemos una mente carnal, una mente todavía guiada por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, o una mente guiada por odio, por rabia, por resentimiento, pues no vamos a actuar correctamente y nuestros pensamientos no van a estar acordes a lo que Cristo quiere que pensemos, y de alguna manera ese pensamiento siempre nos lleva a una reacción, acción y reacción. O sea, lo que tú piensas, eso es lo que actúas. Lo que tú piensas, eso es lo que hablas. Entonces nosotros por eso, de alguna manera, debemos demostrarle a las personas que tenemos la mente de Cristo frente a las situaciones. Y vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2, 16. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Esto está en signo de interrogación. Mire lo que Pablo está preguntando a la iglesia en Corinto. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, para muchos se convierte en un gran reto cambiar su mente, su pensamiento pecaminoso, su pensamiento del mal actuar, del mal vivir, conforme a la mente de Cristo. O sea, dejar de pensar conforme a mi carne para empezar a pensar conforme a lo que Cristo quiere, a lo espiritual. Para muchos es difícil y al comienzo como que no estamos de acuerdo. El pastor predica algo y no estamos de acuerdo porque al contrario, a veces la persona se siente ofendida. Y por eso es que pasa esta situación cuando la persona viene y piensa que el pastor la cogió contra esa persona. Como que el pastor está que me tira piedras a mí. Claro, de alguna manera tu pensamiento no es muy espiritual, porque si fueras espiritual, entenderías que lo que Dios quiere es que cambies, y si fueras espiritual, entenderías que lo que Dios está haciendo es hablando a tu corazón. ¿Para qué? Para que mejores. Pero el que no tiene la mente de Cristo, automáticamente el pastor me está echando vainas, el pastor, entonces les queda muy difícil. Y hay personas que dicen: pero pastor, llevo toda mi vida haciendo esto y aquello, y ahora usted viene de un momento a otro a decirme que tengo que cambiar eso. Eso es lo que quiere Cristo, cambiar todas esas cosas erradas, esos pecados que practicábamos, y para eso se necesita pensar diferente, pero no pensar como el vecino, no pensar como, no sé, hay tantos pensamientos que se pueden adoptar en este tiempo, pero Cristo quiere que tengamos su mentalidad. Tener la mente de Cristo no es llenarse de conocimiento, porque a muchos les pasa eso. Muchos están llenos de conocimiento, muchos no se saben más Biblia que cualquiera. Pero eso no es tener la mente de Cristo. No solamente es llenarse de conocimiento y saber cosas y cosas que ocupen un espacio ahí, porque a muchos les pasa. Conocen y conocen. Yo he hablado con personas que conocen de Biblia, saben de la palabra de Dios, saben doctrina, pero escúcheme bien, le pegan a la esposa, son maldicientes, son borrachos y hacen una cantidad de cosas. Entonces, ¿de qué les sirve el conocimiento si no actúan conforme a ese conocimiento? Tener la mente de Cristo es actuar, vivir, pensar y poner en práctica las cosas de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Tener la mente de Cristo es obedecer, es una intención
total en tu vida. Mire, aquí hay un gran ejemplo. Y nosotros, a veces este versículo lo tenemos como que la mente de Cristo, ay, voy a multiplicar los panes y los peces. La mente de Cristo, uy, voy a sanar el ciego. Y como que solamente quieren esas cositas. Pero, ¿qué pasa? Va más allá. Nosotros debemos entender y aferrarnos a la palabra. La palabra de Dios es la mente de Cristo. La palabra de Dios son los pensamientos de Cristo. Y debemos actuar conforme a ellos porque es lo único que nos hace alejarnos del pecado. Ahora, esto de tener la mente de Cristo, que se habla de una obediencia, obedecer, o una obediencia total, una intención total, es algo así como aquellas personas que quieren pensar, actuar, vestirse conforme a su personaje favorito. Yo creo que todos de niños y nuestros hijos les gusta algún personaje de la televisión. Y más cuando cumplen años, ¿no? Yo quiero vestirme como Barbie, quiero el peinado de Barbie, quiero cantar como Barbie, quiero mi cuarto, o sea, todo de ese personaje, o sea, como que quieren tener la mente de Barbie. El niño que le gusta el Capitán América o el Buzz Lightyear o algún muñeco de esos, el niño de alguna manera se mete tanto en el papel que empiezan a vivir como esas personas o esos muñequitos, o sea, con su mentalidad. Entonces, no entendemos, de alguna manera de niños queríamos adoptar muchos pensamientos y actitudes de algunos muñecos animados. Hay mujeres que quieren vivir como la chica mala de la novela. O hay hombres que quisieran ser, no sé, como Tony Stark, como Iron Man, hablar como él, peinarse como él y tener la plata que él tiene. Eso es querer tener la mente de alguna persona. Hay muchos que quieren imitar la celebración de Cristiano Ronaldo cuando hace un gol. Eso es tener la mente de esa persona porque quiere hacer lo que él hace. Inclusive quisiera jugar como él juega, tener las riquezas que él tiene. Inclusive muchos dicen, no, tener la esposa que él tiene. Pero entonces aquí el Señor no nos está diciendo piensen como Cristiano, piensen como Messi, ni como el Capitán América, ni como ninguno de esos. Cristo nos está diciendo que pensemos como Él, que tengamos su mentalidad, que nos dejemos llevar por lo que Él hace, por lo que Él piensa, cómo actúa, por su misericordia. Esta mañana hablamos de juicio y misericordia. Y esto es lo que nos debe llenar y dominar completamente a cada uno de nosotros. Entonces, tener la mente de Cristo es un proceso arduo y constante con la palabra y la intimidad con Dios. Les repito, es un proceso arduo y constante con la palabra y la intimidad con Dios. ¿Por qué? El versículo 16 de Primera de Corintios, que estamos leyendo, nuestro versículo base, nos dice: ¿quién conoció? Tiempo pasado. ¿Alguno de nosotros conocía la mente de Cristo? ¿Sabíamos cómo pensaba Él? Mire que la mente de Cristo, hablando de la Trinidad desde el comienzo de la creación, donde Él dijo hagamos, estaba la Trinidad manifiesta. Él creó todo. ¿Alguien lo aconsejó? Porque eso dice aquí, ¿quién le instruirá? O sea, ¿quién instruye a Cristo? ¿Quién le da un consejo a Cristo? ¿Quién le dice a Cristo cómo hacer las cosas? Ay, no, Señor, no sanes a ese ciego. O Señor, sana a este ciego. No, al contrario, si nosotros estamos prestos para que Él nos diga a nosotros cómo actuar, cómo vivir, cómo pensar,
cómo orar, eso. Él nos instruye. Nosotros no lo instruimos a Él, pero hay muchos por ahí que quieren instruirlo, mandarlo, y aún hay gente que dice, no, es que yo le dije a Cristo que hiciera esto o aquello. Pero aquí nos dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie, porque es que no hay una mente más grande que la de Cristo. No hay pensamientos superiores que los de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que hacer, pensar y vivir como Él piensa, hace y vive, como vivió cuando estuvo aquí en esta tierra. Tener la mente de Cristo es una gran responsabilidad. Cuando una mente maestra actúa, debe entender que la responsabilidad, o sea, yo estoy lleno del conocimiento de la palabra. Ahora, ¿qué hago? Debo ser sabio y tener la mente de Cristo para saber qué hago con tanta información. Y para saber, no solamente se necesita el conocimiento, sino ser sabio. Y ser sabio es utilizar el conocimiento correctamente. O sea, hay personas que tienen conocimiento, pero no son sabios. Un ejemplo, Pablo Escobar Gaviria. Un famoso narcotraficante. Mire la mente que tenía este hombre para hacer plata. Tenía conocimiento, pero no lo utilizó correctamente. Y así le pasa a muchas personas. Conocen, saben, entienden de muchos temas, pero no lo usan correctamente. O sea, tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Y nosotros debemos tener las dos cosas: conocimiento de qué, de la palabra, y sabiduría para utilizarla correctamente, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, tener la mente de Cristo es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Para entenderlo, imagínate que tú pudieras pensar como el hombre más rico del mundo. Que tú de la noche a la mañana pudieras hacer riquezas. No, que tú pudieras aconsejar mucha gente. Pero bueno, como eso no es lo que quiere Cristo, sino Cristo quiere que pensemos conforme a Él. Imagínate ese gran privilegio que en nuestras mentes, en nuestros corazones, tenemos la solución para el mundo, que es Cristo. Tú y yo conocemos la solución al pecado. ¡Qué privilegio tan grande! Tú y yo tenemos la solución para un hogar que se va a destruir. Tú y yo tenemos el conocimiento para restaurar una vida y una familia, para cambiar la humanidad. Pero hay muchos que están callados, hay otros que no lo usan correctamente, y hay otros que de pronto se dejan llevar pensando que todo este conocimiento de la palabra de Dios es para otras cosas, para hacer cosas indebidas. Entonces, en la práctica nos daremos cuenta que estamos muy lejos, mis hermanos, de manifestar que tenemos la mente de Cristo. Si yo te pregunto, ¿tienes la mente de Cristo? De pronto vamos a titubear. Si tú eres una persona sincera, me vas a decir, no, yo reconozco que me falta. Claro, algunos dirán, amén, sí, yo creo que tenemos la mente de Cristo. Pero una pregunta, una gran pregunta. Listo, lo que no conoces de Cristo, bueno, va y viene, porque no lo conoces. Pero lo que conoces de Cristo, ¿por qué no lo pones en práctica? ¿Por qué no lo obedeces? Porque ese es el gran dilema. Hay muchos que no conocen. Bueno, muy bien. Muy bien, no pasa nada. Si tú no conoces algún área, algún tema sobre Cristo, listo. Pero esa área y esos temas que conoces, ¿por qué no los pones en práctica? ¿Por qué no le obedeces al Señor en eso que conoces? Eso es tener la mente de Cristo. A un niño no se le puede exigir. Eso lo he comprobado yo en el colegio. Al niño no se le puede en el colegio hacer un examen de raíz cuadrada a un niño de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque no conoce eso.
Pero ¿de qué le hacen el examen? Le hacen el examen de lo que conoce, de lo que ya se le ha enseñado. Y esa es la situación. Y así vamos poco a poco teniendo la mente de Cristo. Ahora, si tú no te congregas, pues no vas a tener la mente de Cristo, porque ni siquiera tienes un conocimiento básico. Entonces, ¿cómo es la mente de Cristo? Es una gran pregunta. Sabemos que es una mente santa, pura, correcta, una mente justa, una mente misericordiosa, ¿sí? Pero hay una característica, y está en Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Y este tema de cómo es la mente de Cristo, y es que la mente de Cristo, y de igual manera tú y yo, la mente de Cristo está dispuesta, estuvo dispuesta y siempre está dispuesta a hacer la voluntad del Padre, aún en las situaciones contrarias a su humanidad. O sea, tú y yo debemos estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre, aún en momentos y en situaciones que sean contrarias a nuestra humanidad. O sea, cuando no es lo que yo quiero, cuando no es lo que a mí me parece, Señor, es que me duele, no importa, haz mi voluntad. La mente de Cristo siempre va a estar sujeta a la voluntad del Padre, así no nos guste. No, es que yo me siento cansado y hoy no quiero ir a culto. Pero la mente de Cristo, el que tiene la mente de Cristo, entiende que tiene una cita con su Señor y Salvador. Y aunque el momento de lo que quiere vivir su carne es lo contrario, ¿qué es lo contrario? Quedarse descansando, quedarse durmiendo. Ahora es una situación contraria de pereza. Pero hay situaciones contrarias donde estamos entre la espada y la pared. Ejemplo, miremos allí, Lucas 22, 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una situación contraria. Jesús le está diciendo al Padre: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero si es posible. O sea, aquí Él no le estaba exigiendo, aquí Él no le estaba dando órdenes al Padre, le estaba orando, estaba elevando un clamor y le estaba diciendo: Señor, si es posible, o sea, si se puede. Pero hoy en día no hacemos así con Dios. Señor, ¿será que es posible que sanes a mi familia, o me sanes? Señor, ¿será que es posible? Ábreme una puerta de empleo. Señor, ¿será que es posible que tú me hagas X milagro? ¿Será que es posible? No, hoy yo declaro, yo decreto, Señor, ordeno que se haga así, 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 así. Y Dios, yo me imagino al Padre extrañado diciendo: pero así no se pide. Ni siquiera Jesús lo hizo en medio de esta situación tan difícil que Él estaba pasando. Claro, Él le presentó su petición al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, era un momento contrario a lo que la carne de Él quería, pero Jesús quería ser espiritual y obedecer la voluntad del Padre. Y eso nos falta. Hay personas, mire qué triste lo que enseñan muchos líderes en este tiempo. Es que tú debes tener mentalidad de reino. Es que tú debes tener mentalidad, visionarte a riquezas, visiónate a tener a esto, al otro. O sea, muy aparte de lo que enseña la Escritura.
No, tú no debes tener una mentalidad de reino, tú debes tener la mente de Cristo, dispuesto a hacer la voluntad del Padre, aún en situaciones difíciles. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones donde de pronto decir la mentira me beneficia? Ay, es que si yo le digo que sí, me sale el préstamo. Ay, es que si el del banco o el que te va a aprobar el crédito te dice, no, pues vamos aquí a cambiar unos datos para que te aprueben el crédito. Y tú ahí estás queriendo hacer lo espiritual que tienes, queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero tu carne, ay sí, rápido. Entonces nos encontramos en dilemas donde nosotros somos conscientes qué es lo que Cristo quiere que hagamos en ese momento. No falsifiquemos firmas, no falsifiquemos documentos, no falsifiquemos datos. Esa es la mente de Cristo. Pero ¿qué dice nuestra carne? Para que nos aprueben las cosas. Y ¿saben qué? Muchos acceden a tanta mentira, tanto engaño, tanto papel falso, y después dicen, pastor, ¿me deja dar un testimonio? Es que mire que Dios me bendijo con este préstamo. Todo lo que dijo allá es falso. Entonces debemos tener cuidado cuando, dice la Biblia, cuando os halléis en diversas pruebas. Pero también en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, en ti y en mí debe estar este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Pregunta, ¿a qué estás aferrado tú en este tiempo? O hay personas que todavía les cuesta desprenderse de algo material, algo espiritual. No, es que yo todavía le pongo la velita a tal santo o a tal virgen. No, es que yo todavía tengo tales prácticas, y está ahí aferrado a algo que no debes estar aferrado. Algún pecado, alguna persona, alguna costumbre, alguna maña. Y él dice, mire la mente de Cristo, un sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hay personas que se aferran tanto a algo, de una manera en que uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tan aferrado a eso? ¿Por qué no entiende que de pronto... Ahora, cuando Cristo nos pide desprendernos de algo, dejar algo a un lado, es porque eso nos beneficia. Pero hay personas que no lo entienden y siguen ahí aferrados a ese pecado. Y es más, es que yo soy fulano de tal, es que yo soy Pepito Pérez, y va su renombre de antes porque está aferrado a sus títulos, a lo que el mundo le aplaude. Pero no ha dejado eso, ¿no? Ahí sigue aferrado y no quiere entender que el mayor título es ser un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es la mente de Cristo? Una mente dispuesta a hacer la voluntad del Padre, y una mente dispuesta a desprenderse de todo lo que el mundo ofrezca, o de todo lo que sabemos que a Dios no le agrada, y de todo lo que sabemos que a Dios no le gusta y que aún nos hace daño a nosotros. Pero escúchenme bien, hay una fachada exterior. Escuchen, una cosa es la mente y otra cosa es lo que tú quieres mostrar exteriormente. Y cuando uno sale así bonito, bien vestido, sí, y algunos usan su reloj y sus buenas zapatillas y todo eso, y salen y uno los escucha bien hablados. Yo no sé si a usted no le ha pasado. Y hay mujeres elegantes en la calle, bien plantadas, y tipos que uno dice, oh, este man es bien estudiado. Pero ¿qué tienen en su mente? O sea, qué fácil es mostrar
lo que se muestra exteriormente. Pero ¿quién es el único que conoce nuestra mente y nuestro corazón? Cristo, hermanos. Tú puedes descrestar a cualquiera diciendo: yo soy Pepito Pérez, esta camisa la compré en tal lugar, o este vestido me costó tanto, o mire, yo soy Pepito de tal, yo soy fulana, mi familiar es tal, tengo casa allí, hago esto, estudio esto. Tú puedes descrestar al mundo entero, pero escúchame bien, eso no le importa a Cristo. Y cuando la persona quiere descrestar al mundo entero, es porque tiene la mente del mundo, no la mente de Cristo. Ahora, hay un tema que son las bienaventuranzas, que están en Mateo capítulo 5, ¿sí? Y Jesús abre su boca y les enseña y les dice: bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. O sea, mire, aquí hay unas grandes lecciones para identificar si tú y yo tenemos la mente de Cristo. Así por encimita, ¿tú y yo somos pacificadores o somos los que buscamos problemas a donde vamos? Somos los generadores del problema. Entonces, si tú a donde vas eres el que grita, el que pelea, el que busca el problema, tú no tienes la mente de Cristo. Tú debes ser un pacificador. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, espiritualmente. Ahora, ¿qué es ser pobre en espíritu? Reconocer que necesito más de Dios. Ser una persona humilde de corazón, no ser altivo, ni orgulloso, ni prepotente. Ahora, cuando reconocemos que necesitamos más de Dios, así lleve 30, 40, 50 años en el Evangelio, eso es tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque entiendes que no puedes separarte del Padre. Cuando dice bienaventurados los mansos, ¿eres manso? ¿Eres de esos que está dispuesto a poner la otra mejilla? ¿Eres esa persona que así te insulten y te digan tú eres prudente y guardas silencio? ¿O tú eres de esos que no, yo no me dejo de nadie y a mí el que me la hace me la paga y esperen y verán? Bueno, esa no es la mente de Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mire, hace poco explicamos y enseñamos esto. ¿Cuántos han estado viendo un programa de televisión, una película, etcétera? Y usted en el programa lo único que anhela es ver el momento donde se haga justicia. Porque usted sabe que, no, ahí va a llegar la policía y coge al ladrón y, sí, porque ese no es culpable, y usted espera con ansias ese momento en donde se haga justicia. Bueno, bienaventurado, porque tienes hambre y sed de justicia, pero no solo en televisión. Ahora no los estoy incitando a ver novelas ni a que, sino es un ejemplo, es una ilustración. Ahora, la persona que tiene hambre y sed de justicia debe ser una persona justa, justa con Dios, justa con el prójimo y justa con sí mismo. Bienaventurados los de limpio corazón. El que tiene la mente de Cristo se esfuerza por tener un corazón limpio, un corazón sin odio, sin rencor, sin resentimiento, sin rabia, un corazón sin tristeza, un corazón lleno de amor, un corazón sano. ¿Por qué? Porque yo entiendo en mi mente que esto me beneficia no solamente espiritualmente, sino en mi salud. Esto me beneficia en mi trato con los demás. Poder dar un abrazo, un Dios te bendiga con un corazón sano. Eso es maravilloso cuando hay sinceridad. Entonces, esto es así un pincelazo de lo que son las bienaventuranzas. Ahora, la otra gran pregunta, ya hicimos una pregunta que ¿cómo es la mente de Cristo? La mente de Cristo es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios aún en situaciones contrarias, y en estar dispuesto a desprenderse, a hacer a un lado
nuestra humanidad, nuestra voluntad, no tener algo a lo que estemos aferrados en este mundo, porque si estamos aferrados a algo, estamos haciendo a un lado a Cristo. ¿Cómo conseguimos tener la mente de Cristo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer, pastor? Yo quiero la mente de Cristo. Siempre he sido guiado por mis pensamientos y mi mente me ha llevado a tropezar. Mis pensamientos, el pensar humanamente lo que debo hacer, me ha traído dolor. El creer que mis pensamientos son correctos me ha llevado a sentir tristeza, a sentir dolor, a equivocarme, a enfermarme. El hacer lo que mi mente dice me ha llevado a estar solo. O sea que he tenido pensamientos errados. Tú debes anhelar tener la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo conseguimos la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Primero, pasando tiempo con Cristo. Ay, ¿cómo, pastor? Oración, lectura de la palabra, congregándonos. ¿Cómo vas a pensar tú como Cristo si no lo conoces, si no escudriñas la palabra, si no te llenas de la presencia de Dios en medio de la oración? Entonces, cuando una persona quiere conocer a alguien, mire, hay libros que dicen mentalidad de millonario, cómo tener una mente de empresario. Hay libros que cómo tener una mente exitosa. Y hay muchos predicadores que les gusta enseñar de eso, pero nunca enseñan cómo tener la mente de Cristo. No mentes exitosas para hacer plata, porque eso le gusta a la gente. Claro, ¿quién no quiere ser como Bill Gates? ¿Quién no quiere ser como, de esos millonarios empresarios que, mejor dicho, la cantidad más poquita de dinero que tienen en el bolsillo es 1 millón? Por ahí para los dulces. ¿Quién no quisiera? Pero ¿de qué sirve el millón en el bolsillo si no se tiene la mente de Cristo? ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Entonces, así como hay tanto libro y tanta persona que quiere pensar, quiere hacer, y se hace la pregunta, ¿cómo conseguimos tener la mente de fulano para hacer plata? Bueno, ¿cómo tener la mente de Cristo para vivir en santidad? ¿Cómo tener la mente de Cristo para ayudar al prójimo? ¿Cómo tener la mente de Cristo para tener una familia sana? ¿Cómo tener la mente de Cristo para perdonar al que me ofendió? ¿Cómo tener la mente de Cristo para llevar una vida en santidad? Entonces debemos pasar tiempo con Cristo, con su palabra, con su presencia. Mire, hay un texto, el de Marta y María. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos estudiado un poco, donde Jesús llega, ¿sí? A la casa de Marta y María, y una de ellas se dedica a los quehaceres, se dedica a barrer, a limpiar, a cocinar, y Cristo ahí en su casa. O sea, llega Cristo y ella no saca tiempo para estar con Él. Y hay muchas personas que no tienen la mente de Cristo porque no sacan tiempo. ¿Saben qué tiempo quieren darle a Cristo? El que les sobra. Si me sobra tiempo, va a culto. Si le sobra tiempo, hace un tiempito de oración por ahí. Pero si le sobra, si me sobra, doy. Si me sobra, canto. Si me sobra, no. Tú y yo debemos, no de lo que nos sobre, debemos apartar tiempo para el Señor. Y así vamos a poder tener la mente de Cristo. Así como tú apartas tiempo para estudiar, apartas tiempo para descansar, apartas tiempo para comer, aparta tiempo para estar con el Señor. Y que Él te instruya, como dice allí, que Él te llene, que Él te abrace, que Él te ministre, para que tú empieces a pensar como Él piensa y lleves una vida conforme a Cristo. Entonces, pasando tiempo a solas con Él. Marta y María eran dos mujeres. Esto está en Lucas 10:38.
Una va y se postra a los pies del maestro, pero la otra no le sacó tiempo. Ahí están los dos tipos de personas: el que quiere y entiende que debe buscar la presencia de Dios, y el que siempre está más preocupado por lo del mundo. Pero ¿qué pasa? Mire, cuando no buscamos, dice, muchas veces le dedicamos más tiempo a otras cosas y actuamos conforme a esas cosas. Sí, o sea, la persona que le saca tiempo al trabajo es porque ¿qué le importa más? El trabajo. Ahora, ¿de qué vive hablando y cuál es su pensamiento? Pues su trabajo. La persona que le importa más un deporte, pues vive pensando en su deporte, su pensamiento es ese, etcétera, etcétera. Pero la persona que le importa más Cristo, saca tiempo para Cristo, quiere vivir para Cristo, sus pensamientos. Pero entonces la persona que se preocupa más por novelas, películas, etcétera, etcétera, ese es el estilo de vida que lleva. Ahora, ¿qué pasó con Marta y María? Llega un momento que el hermano de ellas, que era Lázaro, muere. ¿Se acuerdan que muere? Mandan a buscar a Jesús y Jesús les dice, bueno, ya voy, en estos días paso por allá. Pero cuando Jesús llegó a resucitar a Lázaro, ellas, o una de ellas le dice, Señor, si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Entonces ahí como que decimos, ¿cómo se ve que no lo conocía? ¿Quién? La que no le prestó atención cuando fue a su casa, la que se dedicó a los quehaceres. Ella fue la que dijo, Señor, si hubieras estado aquí. Entonces, por no sacar tiempo para Cristo, cuando suceden o cuando vienen situaciones difíciles, no saben qué hacer, porque no han sacado tiempo para estar a solas con Él. No han sacado tiempo para escudriñar la palabra, no han sacado tiempo para congregarse. Entonces, como no tienen la mente de Cristo porque no le han sacado tiempo, no saben qué hacer. Eso le pasó a estas mujeres, como Marta, que fue la que no sacó tiempo, Marta, que fue la que se ocupó de sus quehaceres y no le prestó tiempo para escuchar al maestro. Esa misma Marta, cuando su hermano murió, no, señora, ¿a qué viene? Si hubieras estado aquí, Jesús es bueno, maravilloso. Porque hubiéramos sido uno de nosotros, le decimos a Marta, sí, así como cuando yo fui a su casa y usted me prestó harta atención, ¿cierto? Que usted prefirió lavar, cocinar y hacer. Esa hubiera sido una respuesta nuestra. Sí, pero ¿qué le dijo Jesús? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, que va a resucitar en el día postrero? ¿Por qué? Marta, como no le había prestado atención al maestro, no tenía la mente de Cristo para entender que Cristo tenía el poder para resucitar de 4, de 5, de 10 días, para levantarlo de los muertos. Eso pasa cuando no se tiene la mente de Cristo. Actuamos de una manera errada, actuamos en contra de la voluntad de Dios y cometemos errores a tal punto que menospreciamos o rebajamos el poder de Dios. No, el Señor no quiso sanar, el Señor no tiene el poder. Ese Dios es un mentiroso. Porque es que pretenden, así como Marta, que cuando Cristo llama al corazón de tu vida, tú puedes rechazarlo y seguir ocupado en otras cosas. Pero cuando lo necesitas, sí, Cristo tiene que correr. Estás en un error. ¿Qué más? Bueno, pasando tiempo con Él, estudiando su palabra, pero no solamente estudiándola, sino con la firme intención de obedecerla. Hay muchos que se creen cristianos, pero odian a su hermano. Y acuérdese que el que no perdona, Cristo no lo perdona. Y hay gente que vive con resentimiento y odio en su corazón. Pero ahí lee la palabra, ahí la palabra dice que debemos perdonarnos, pero ella no perdona. Y aparte de no perdonar, es bien hipócrita, porque tiene la capacidad de, cuando esa persona
que odia, le habla, ay, Dios te bendiga, ay, qué hipocresía, aparte de odiarla, mire, tiene la capacidad de engañar. Pero escúcheme bien, Dios está viendo eso, y ahí no está la mente de Cristo. Entonces necesitamos estudiar su palabra. En Juan 5, 39, Juan capítulo 5, versículo 39, dice lo siguiente de la palabra, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Escudriñar las Escrituras, día y noche. Pero ¿para qué las escudriñamos? ¿Para qué queremos ese conocimiento? ¿Para ponernos a pelear en las redes sociales a ver quién sabe más? ¿Para que cada vez que nos encontremos por ahí a otro hermano de otra doctrina, ponernos a pelear? ¿O vivir ahí en Facebook agarrados con el uno y con el otro y a ver quién tiene la razón? No, hermanos. ¿Por qué debemos escudriñar? Dice la palabra, porque en ellas son las que dan testimonio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí conocemos a Cristo. Ahí podemos encontrar cómo Cristo piensa, actúa. Entonces necesitamos escudriñar. Para conseguir la mente de Cristo debemos escudriñar las Escrituras. Ahora, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mire el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo logramos nuestra perfección? ¿Cómo logramos ser enseñados y enseñar a otros? Ser redarguidos para redarguir por medio de la palabra a otros, ser corregidos para poder corregir a otros, ser instruidos para instruir a otros. O sea, esto estamos hablando de la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, las Escrituras son los pensamientos de Dios. ¿Y qué hacen estos pensamientos? Enseñan, redarguyen, corrigen e instruyen para que tú y yo seamos perfectos. Ahora, ser perfectos no es, aquí no hay tacha alguna, sino que esa perfección nos la da la palabra de Dios. Tú y yo obedecemos la palabra, estamos siendo perfeccionados, y dice que enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quiénes hacen buenas obras? Los que tienen la mente de Cristo, pero no para ser salvos, porque la salvación no es por obras. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Esto debemos entenderlo, inspirada por Dios. Entonces pídele al Espíritu Santo que te llene de su inspiración, que es su palabra. Pero si tú no lees las Escrituras, ¿cómo te vas a inspirar de lo que Dios tiene? Ahora, también hay algo para conseguir tener la mente de Cristo, y es compartir su palabra. ¿Qué tanto compartes la palabra de Dios? ¿Qué tanto compartes las buenas nuevas? Ahora, para compartir, debo tener algo aquí. O sea, para tú compartirle a alguien algo, es porque tienes bastante de eso. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Tú no puedes ayudarle a alguien económicamente si tú no tienes plata. Tú no puedes darle una palabra si en tu mente no hay un versículo, no hay el conocimiento de las Escrituras. En Mateo 28, 19 al 20 dice: id y haced discípulos
id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles. Él les está dando una instrucción a sus apóstoles de enseñar a otros. Ahora, para que ellos puedan enseñar a otros, ¿qué tuvo que haber pasado? Que alguien les enseñó a ellos, alguien los instruyó, alguien metió sus pensamientos en los apóstoles, y ahora el Señor le está diciendo, esos pensamientos, eso que yo les enseñé, llévenlo y coloquen mis pensamientos en otro. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, dice el Señor. ¿Qué tenemos que meter en la mente de otros? Los pensamientos de Cristo. Con la palabra, hermanos. ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? ¿Cómo logro yo que una persona piense como Cristo? Pues tengo que compartirle los pensamientos de Cristo. Tengo que hablarle de Cristo, decir cómo vivió Cristo, que Cristo vivió en santidad, en pureza, no conoció pecado, que tuvo misericordia, fue amoroso, etcétera, etcétera. Pero si yo me pongo a decirle, no, venga a la iglesia y que Dios lo quiere hacer rico. Bueno, ahí corre. Pero no le ha dicho que se santifique, no le ha dicho que perdone. Venga a la iglesia que Dios le va a ayudar a solucionar todos sus pecados, sus problemas, sus errores, sus equivocaciones. Sí, pero háblale que lo primero que Dios quiere es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enséñeles lo que Cristo nos ha enseñado. Ese es el mensaje de salvación, para poder tener la mente de Cristo. Y algo muy importante, mis hermanos, que les cuesta a muchos, y es negarse a sí mismo. La pregunta es, ¿a cuántos les cuesta negarse a sí mismo? Sí, renunciar a esta carne, a sus pensamientos, renunciar a tantas cosas con las que venimos del mundo. ¿Qué dice Lucas 9:23? Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Niéguese a sí mismo. Es que yo soy, mire, hace poco me sucedió que estaba en una reunión con X grupo de personas en X lugar, y alguien necesitaba tomar la palabra, pero para exponer el caso que quería exponer la persona, yo soy Pepita Pérez, somos de los Pérez. Yo creo que todos los conocen. Somos los Pérez. Yo soy fulana de tal y yo hago esto y esto y esto. Alguien dijo al lado mío, ¿y a nosotros quién nos importa? Nosotros estamos esperando era que expusiera su caso. Y muchos son así. O sea, no, yo soy fulano de tal, abogado. Yo soy el ingeniero Pepito Pérez. Yo soy el arquitecto. No, niégase. Ahora, no le estoy diciendo que deje de trabajar o que deje de ejercer su profesión. No, hágalo y hágalo bien. Pero hermano, ¿cuál es esa vanagloria o esa altivez de querer mostrar lo que somos? ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Debe de tener una mentalidad de humildad, un corazón contrito y humillado. Y también en Romanos, que es muy conocido, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cómo debes pensar de ti mismo? Con cordura. No debes tener, dice la palabra de Dios, un concepto más alto de sí que el que debes tener. Porque cuando tú piensas que estás por encima de todos, esa no es la mente de Cristo. Cuando yo pienso que soy más que los demás porque de pronto tengo un poquito más de plata, o tengo un carro, tengo una casa, o me he visto mejor que los demás, ahora voy a lo espiritual. Oro más que fulano, o porque ya me bauticé, o porque yo conozco más la Biblia que otro. Eso es tener un concepto más alto. Ahora, para esos altivos y orgullosos, eso piensas tú, que de pronto tú eres más que los demás. Pero aquí vamos a mirar, ¿y qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa Dios de ti? Tú que eres altivo, orgulloso, prepotente y te crees el último guineo de la zona bananera. ¿Qué crees tú que Cristo piensa de ti o de esas personas que son altivas, que creen que porque tienen algo más que otros o saben un poquito más que otros, pueden pisotear a los demás? Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo hago, es que yo soy la persona que tiene aquí, allá, si ha pasado por allí, eso es mío. ¿Qué pasa con esas personas? Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuál es el concepto que debemos tener de nosotros mismos? ¿Cuál es el concepto que tú debes tener de ti? ¿Cuál es el concepto que yo, Albeiro Rubiano, debo tener de mí? Dice la palabra, sino que piense de sí con cordura. Ahora, ¿cuál es el concepto que debes de tener de ti? Mi hermana Aleidis, Yane, Eloísa, Sandra Hurtado, la pastora, mi hermana Rebeca, Marta Zavala, Lizeth Barrios, todos los que están ahí conectados, ¿cuál es el concepto que debes de tener de ti mismo para poder tener la mente de Cristo y no tener un concepto más alto? La Biblia dice que debemos mirar a los demás como superiores a mí. O sea, en este momento yo pienso que mi hermana Marta, Lady, Lizeth, la pastora, mi hermana Alicia y todos los que están aquí conectados son superiores a mí. Y el concepto que tengo es que ustedes son superiores. No que yo soy superior a ustedes. No soy superior. Así yo tenga más conocimiento, así yo ore más, así de pronto yo sea más alto. Imagínense, yo soy más alto que mi esposa y me toca pensar que ella es más alta que yo. Ella es más grande que yo, en el nombre de Jesús. Y es algo así, hermanos. Ver a los demás como superiores. Superiores. Ahora, esa palabra superiores de alguna manera la interpretamos porque en las normas, reglas, cargos jerárquicos que hay en la policía, en el ejército, en una empresa, entonces uno dice mi superior, ¿cierto? El subalterno habla del que tiene un cargo más alto y dice mi superior. No, es que mi superior me mandó. Mi superior. Entonces yo tengo, mi superior es Yanni, mi superior es Aleidis, y yo debo mirar a mi pastor como mi superior, pero el pastor también debe mirarlos a ustedes como superiores. Entender que ustedes son demasiado importantes para Cristo. Así yo tenga 10 cursos de teología, si yo te veo a ti como superior a mí, yo no te voy a pisotear ni te voy a humillar porque tú no tienes ni un curso de teología. O por si yo tengo algo más económicamente, materialmente o algo. O sea, hay tantas cosas hablando en el mundo
que pueden llegar a que una persona tenga un concepto más alto de sí mismo. Pero ¿qué pasa si yo miro a los demás como superiores? Entonces mi pensamiento es un pensamiento con cordura. ¿Sí? Dice aquí, sino que piense de sí con cordura. Si yo pienso que Yanni, que Aleidi, que cualquier hermano vale mucho para Dios, estoy pensando con cordura. Pero si mi pensamiento es, esta no se ha bautizado, esta ni siquiera, este no sé qué, pues estoy teniendo un pensamiento orgulloso, prepotente. Y Cristo no piensa así. Cristo no piensa de los demás para pisotearlos, no, al contrario. Siempre el pensamiento debe ser ayudar al prójimo, bendecir al prójimo, ayudar a restaurar al prójimo. Que si en mi congregación veo una falencia o alguna situación, voy a participar en la solución. Pero el que es altivo ve el problema y lo único que hace es murmurar. Uy, el pastor no arregla eso. Uy, yo no estoy de acuerdo que no. Ay, porque es que en la iglesia donde yo estaba, es que donde yo vengo allá se hacía altivo, orgulloso, prepotente. Te invito a que no tengas un concepto más alto, sino que puedas mirar a los demás como superiores. Qué bendición que los demás prediquen más que yo. Qué bendición que los demás ganen más almas que yo. Qué bendición que Dios te utilice a ti, que tú impongas las manos y el enfermo sea sanado. Que tú le prediques a alguien y ese alguien se convierta al evangelio. Qué bueno que tengas más dones de los que Dios le ha dado al pastor. Qué bueno que te reúnas y ores más de lo que oro yo. Que ganes más. No, hermanos, Pablo lo entendía. ¿Y saben qué decía Pablo? Y es una frase que utiliza casi en todas las cartas cuando empieza a escribirlas. Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice: yo soy el más pequeño. El más pequeño de los apóstoles. Esa era la percepción que tenía. Hermanos, tú y yo sabemos que hay personas con más conocimiento, con más tiempo en el evangelio, congregaciones más numerosas, que saben más, que cantan mejor, que no sé. Y debemos dar gloria a Dios, no debemos sentir envidia, porque en la mente de Cristo no hay envidia. Pero la mente de Cristo sí nos invita a sacar el miedo, a sacar el temor. Ahora el Señor en su palabra nos dice que debemos hacer mayores cosas. Imagínense, mire el concepto. Aquí es donde Cristo nos da el ejemplo, ¿cierto? Él dice que debemos tener un mayor concepto de los demás. Ahora, ¿qué dice Cristo? Que Él nos da autoridad, poder y amor para hacer mayores cosas de las que hizo Él. Mayores. Entonces, Él dejó preparados a sus discípulos, nos dejó su palabra para que nosotros hagamos mayores cosas. Eso es tener un pensamiento superior. Él no quiso abarcar ni acaparar todo, aunque sabemos que ¿quién hace la obra en los corazones? Dios. Pero nosotros tenemos un mayor trabajo. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Para eso fue puesta la corona de espinas en su cabeza, para que tu mente y mi mente adopten la mente de Cristo, y al pensar como Cristo vamos a actuar como Cristo. Pero hay personas que, como no han sujetado su mente, no actúan. ¿Por qué? Porque viene el pensamiento de Cristo. El pastor predica y les da un pensamiento, una instrucción sobre la palabra, y como no tienen sujeta su mente a Cristo, entonces no, yo no creo, el pastor está exagerando, no, yo no creo que tenga, y empiezan a murmurar y a disociar en su corazón y en su mente. Y como su intención no es obedecer, nunca van a tener la mente de Cristo. Hermanos, pensemos
¿Qué pasa por aquí? Porque conforme a lo que pase aquí, así mismo actuamos. ¿Qué hace el diablo? El diablo pone un pensamiento en la persona para que la persona ejecute ese pensamiento. Cristo también quiere poner sus pensamientos en nosotros para que nosotros ejecutemos los pensamientos de Cristo. Mis hermanos, les quiero recordar mañana 5 de la mañana, con el favor de Dios. Estaremos aquí conectaditos, orando, clamando. Marta Zavala, estaremos orando por su familia y por usted, para que la gloria de Dios sea derramada sobre su vida. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por su palabra, y que Dios se siga glorificando en nuestras vidas. Padre y Dios de gloria, doy gracias, Señor, por tu palabra. Doy gracias por instruirnos. Doy gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros sigamos mejorando. Y una de las grandes cosas importantes es poder tener tu mente, Señor, pensar como tú pensaste para actuar como tú actuaste. Pero también debemos, Señor, entender que para tener tu mente, primero debemos conocerte. Y para conocerte debemos escudriñar tu palabra. Debemos llenarnos más y más de tu conocimiento. Ese es el nombre de nuestro encuentro, llenos del conocimiento de tu voluntad. Y es lo que anhelo, Señor. Yo oro en esta noche para que toda tu iglesia, y en especial casa de oración, sea llena del conocimiento de tu voluntad. Que no hagamos lo que los hombres nos dicen, que no hagamos lo que los predicadores nos dicen, Señor, si está fuera de tu palabra. Que lo único que tengamos en nuestro corazón es obedecerte a ti. Y levanta pastores, líderes, ministros que se sujeten a tu palabra, que prediquen tu palabra y que tengan la mente de tu Hijo Jesús. Que tengan, Señor, tus pensamientos, para que eso sea lo que transmitan a las congregaciones, los pensamientos de Cristo y no sus propios pensamientos. Muchos líderes lo único que han hecho con el transcurrir del tiempo es transmitir solo lo que hay en su mente, pero tienen mentes carnales. Por eso, Señor, te pedimos por los líderes, por los pastores, Señor amado, y aún sabemos que cada uno de nosotros en nuestros hogares podemos llenarnos de tu palabra, sacar tiempo para estar a solas contigo y escudriñar, Señor, para pensar, para vivir, para actuar conforme a como está escrito en tu palabra, Señor. Lógicamente, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Padre, gracias. Gracias por cada persona que se conectó, gracias por su familia, gracias por Marta Zavala, Señor. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, y que conforme a su necesidad, Señor, tú puedas glorificarte en ella, Padre eterno. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta preciosa noche que nos estás regalando, que todos podamos tener un descanso satisfactorio y de bendición en esta noche. Toda gloria y honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, una feliz noche. Dios les bendiga grande y poderosamente. Ayúdenos a compartir este mensaje, ayúdenos a compartir la predicación de la palabra. Dios les bendiga.